a la medida, temas más relevantes, controversiales. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Sandy, es un placer como todas las noches saludarte a ti y a usted allá en casita, agradecerle. Gracias por estar acá en TN23, Todo Noticias, en su programa A la Medida. Por supuesto que el tema del día de hoy, sabe usted cuál es, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasó en la ONU? ¿Cuál fue el tema principal o los temas que abordó el presidente de la República, Jimmy Morales? Todo esto lo vamos a tener nosotros en esta emisión, así que por favor lo invitamos a que mantenga la sintonía, a que de esta manera usted pueda analizar toda esta información y formar su propia opinión, que es lo más importante. Vamos entonces, Sandy, a conocer los titulares, si te parece. Así es, vamos a ver entonces qué otros temas tenemos preparados para esta noche. Bienvenido, acomódese muy bien porque arrancamos con esta emisión. Los argumentos. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, habló sobre las injusticias cometidas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Solicita transparencia. El mandatario guatemalteco hizo un llamado que las Naciones Unidas rindan cuentas sobre la utilización de los gastos de CICIG. Analizamos la postura. Otro comisionado o comisionada. El presidente de la República hizo un llamado público, solicitó que a común acuerdo se nombre a un nuevo jefe de la CICIG. Escenario mundial. Trump atacó y amenazó a muchos y hasta causó carcajadas durante su discurso ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Bajo ese lema se desarrolló el 8º Foro Regional Esquipulas, con importantes expositores e ideas. Trabajo en tiempo parcial. La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana impulsa su regulación. Lo ven como generador de más fuentes de empleo. Iniciemos con el tema central de esta noche. El presidente de la República, Jimmy Morales, brindó su discurso en la Asamblea número 73 de las Naciones Unidas. En una porción de esta intervención se refirió al tema del mandato y también de la actuación de la CICIG. Conozcamos detalles y qué más fue lo que dijo ante la ONU. Agradecemos a la comunidad internacional por sus aportes financieros para el sostenimiento de la CICIG a través de todos estos años. Muy oportuno sería que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas informe, en aras de la transparencia, el detalle del uso de los recursos del establecimiento de la Comisión para rendir cuentas a la comunidad internacional sobre la utilización de los fondos acreditados. Por las circunstancias dadas, es necesario hacer del conocimiento de la comunidad internacional las razones por las cuales se ha decidido no prorrogar el mandato de la CICIG. Primero, porque violó la Constitución Política de la República, nuestras leyes y el acuerdo mismo de su creación, extendiéndose en su mandato, manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Segundo, porque el comisionado Velázquez se entrometió en asuntos internos del país, politizando la justicia y judicializando la política, abusos que han polarizado a la sociedad guatemalteca y han creado una atmósfera de inestabilidad que llega a vulnerar la seguridad nacional. Y para nuestro asombro, uno de los casos que más trascendió a nivel mundial fue el caso relacionado con la persecución de una familia rusa, la familia Vitkov. La misma Comisión Helsinki del Senado de los Estados Unidos de América le ha pedido cuentas a la CICIG y esta comisión se ha negado a hacerlo en reiteradas ocasiones. Habíamos manifestado tiempo atrás nuestras preocupaciones de los abusos de la CICIG en Guatemala y aquí me refiero a la indiferencia y a la pasividad del secretario general de la ONU, a quien desde hace más de un año le presenté personalmente y de manera oficial las preocupaciones del gobierno de Guatemala
sobre las malas prácticas de la CICIG y su comisionado. Quiero dejar claro que no defenderé a corruptos y no abogaré por nadie que tenga un proceso judicial que enfrentar con la justicia guatemalteca. ¿Cómo se ha violado la presunción de inocencia y el debido proceso por CICIG en Guatemala? Contrario a lo regulado en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y al orden constitucional guatemalteco, los señalamientos de la comisión siempre iniciaron con conferencias de prensa mediatizando los casos, vulnerando la presunción de inocencia, porque a través de dicha mediatización se ejerció presión sobre jueces y magistrados para sus resoluciones. Que el jurista que estaba al frente de la comisión haya expresado que el ser humano se va haciendo menos inocente conforme avanzan las investigaciones y el proceso penal, es una afirmación que viola la Constitución Política de la República, puesto que ésta garantiza el derecho humano de presunción de inocencia. El ser humano es inocente en tanto no exista una sentencia firme que le haya condenado. Otro abuso que no podemos dejar pasar es el uso excesivo de la fuerza y el abuso de poder, que llegaron a llamarse publicitariamente los Jueves Negros de CICIG, que además de las mencionadas conferencias de prensa, incluían capturas y allanamientos con excesivo abuso de la fuerza. Uno de los allanamientos que sorprendió a Guatemala fue el allanamiento ilegal de Casa Presidencial el 2 de noviembre de 2016. Un abuso lamentable, porque además de romper los 3 círculos de seguridad de la Casa Presidencial, se puso en riesgo la institucionalidad misma del país. En ese allanamiento participaron personas de la CICIG y vehículos de Naciones Unidas. Estos hechos están y constan en las preocupaciones del Estado de Guatemala entregadas personalmente al secretario general de la ONU hace más de un año. El excesivo uso de prisión preventiva, que debiendo ser una excepción, la CICIG la ha convertido en regla en Guatemala. Conforme a las leyes de Guatemala, ninguna persona debe permanecer más de 3 meses en prisión preventiva, pero en los casos de CICIG hay algunas personas que estuvieron más de 3 años en prisión preventiva, 5 años más ligadas a proceso y luego fueron declaradas inocentes. Hoy lamentamos 5 muertes causadas por ese abuso de prisión preventiva, en donde la presión de CICIG sobre los jueces influyó para que dichos jueces no otorgaran medidas alternas de privación de libertad que garantizara un tratamiento médico adecuado. Y quiero hacer constar que ese trato no se le da ni siquiera a los criminales y narcotraficantes más peligrosos. Hay otro caso que quiero traer a colación, el caso del joven Alfredo Cimeri, un joven de 19 años que fue brutalmente golpeado por personal de la CICIG, provocándole múltiples fracturas graves en su rostro y cráneo. El señor Velázquez excedió su mandato al solicitar, en conflicto de intereses, las grabaciones de los videos de las cámaras de vigilancia, evidencia que solo el Ministerio Público estaba facultado a realizar. ¿Cómo se le puede llamar a esto? ¿Justicia o impunidad? La CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala. La CICIG ha montado un sistema de terror, un sistema en donde el que piensa diferente lo persigue, lo investiga, se le acusa o se le señala a la comisión de coaccionar testigos que luego los convierte en colaboradores eficaces, ofreciéndoles procesos abreviados y redención de penas. El ideal de CICIG, lamentablemente, se perdió en el marco de la burocracia de Naciones Unidas y en el culto a la persona, que por principio nunca debe ser mayor que la institución que representa. Lo cierto es que hoy Guatemala está polarizada como no lo había estado por décadas.
grupos de personas con pensamientos extremistas han querido aprovechar la bandera de la lucha contra la corrupción, aplaudiendo persecuciones selectivas que se han hecho más que manifiestas por una CICIG sesgada ideológicamente. En Guatemala no queremos más enfrentamientos. Lo que queremos es paz y justicia. Con el mismo respeto que hemos hablado siempre, solicito ante esta gran asamblea públicamente al secretario general de la ONU podamos nombrar de común acuerdo al nuevo comisionado o comisionada de la CICIG para poder realizar los traslados de las capacidades técnicas a las instancias correspondientes. Guatemala ha actuado de buena fe en todo momento y mantiene su convicción de que las controversias pueden solucionarse en armonía por medio del diálogo. Hemos escuchado una gran parte del discurso del presidente Morales ante la 73 Asamblea de Naciones Unidas. Tenemos que decir lo siguiente, un discurso bastante enérgico en algunos momentos. Morales argumentó que la CICIG violó la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes de nuestro país y además el mismo acuerdo de su creación, excediéndose según indicó en su mandato, manipulando, como decía en su discurso, la justicia y atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso, que son derechos humanos de las personas. Además de un uso excesivo, como decía el presidente Morales, de lo que es la prisión preventiva. Es decir, Sandy, para iniciar este análisis, tenemos que ser concretos primero en una cuestión. Es un discurso que ha generado, como tú bien lo dijiste, hasta cierto punto una situación un tanto polémica. Yo creo que muchos no esperaban que fuera un discurso tan directo, un discurso tan aguerrido ante el seno de Naciones Unidas, y por eso hay mucha parte de la población que está sorprendida, y aquí es válido, ¿no? Y por eso el análisis, sobre todo que usted allá en casita, para que tome esta muy buena opinión después de los análisis de lo que usted piensa, es decir, inició un discurso bastante pasivo que fue increciendo en el tono. Así es. Y aquí, en esta primera parte, el discurso que hemos visto en este momento, Sandy, yo lo definiría de la siguiente manera. Hizo el presidente Morales un señalamiento tal vez de las luces, pero particularmente de las sombras del CICIG. Así es, Julio. Distintos fueron los argumentos que planteó, dando a conocer entonces un poco de los antecedentes desde el momento en el que buscaron esa reunión con el secretario general de ONU para tratar el tema de CICIG. Así es. Las situaciones entonces que se han presentado con CICIG desde el punto de vista también del Ejecutivo. Pero yo te pregunto, ¿acaso tendrá algún tipo de efecto o serán suficientes estos argumentos para que finalmente entonces el secretario pueda decidir cambiar al comisionado? Es una ¿Cómo pregunta. los ves? Una pregunta contundente también la que estás haciendo en este instante. Fíjate, Sandy, ¿por qué? Porque aunque creo que esto también lo vamos a ir tocando a lo largo del programa, te digo lo siguiente. Inicialmente, escuchen por favor esto, estimados televidentes de La Medida, inicialmente se le había concedido un tiempo de 10 minutos para esta noche en cuanto a la reunión con el secretario Antonio Guterres al presidente Jimmy Morales. Yo creo que 10 minutos también para tratar un problema tan complejo no era el espacio adecuado. Al final, la reunión se llevó a cabo y parece que se extendió muchísimo más. De esto se extendió muchísimo, de hecho, ¿verdad? Y parece que los resultados empezaron a ser positivos en ese sentido. Creo que al final de cuentas, todo esto, inclusive la parte más contundente del discurso del día de hoy del presidente Morales ante el Pleno de Naciones Unidas, quiero decir, se hubiese podido evitar si durante estos 11 meses hubiese existido la negociación. Es decir, que las dos partes, los dos hubiesen de alguna manera entablado esa mesa de negociación que dice el convenio de creación de la CICIG en su artículo 12. Sin embargo, esto no pasó. Y aquí hay unas cuestiones, porque hay mucha gente que ha hecho muchas opiniones válidas también, algunas a favor, otras en contra de este discurso. Claro. Pero cuando hablaba de las sombras de CICIG, en el caso de este joven Cimeri, 19 años, que fue golpeado por agentes propios de CICIG. Que fue expuesto también dentro de todo. Y hay que mencionar algo, los presidentes también estaban muy sorprendidos por lo que había
había sucedido. Y hay muchos puntos, Sí, Julio, que tocar sí. en cuanto a ese tema, el discurso del presidente, que lo vamos a ir desglosando. ¿Está Sabemos bien? entonces que Sí. la intervención fue algo larga y diferentes puntos que se fueron tratando. Pero antes, Me parece. es momento de hacer una pausa. ¿Está bien, Sandy? ¿Vamos a hacerlo así? Así es, regresando vamos a continuar entonces analizando ese discurso. Tenemos otra parte también de la intervención del presidente de la República, así que por favor continúe con nosotros. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Como bien le habíamos adelantado, hoy el presidente de la República se reunió con el secretario general de Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que indicaron? Bueno, la canciller guatemalteca dio a conocer en sus declaraciones algunos de los puntos que trataron. Veamos entonces esta entrevista. El secretario general dio una audiencia con el presidente Morales para poder trabajar y seguir dialogando en el marco del artículo 12 de controversias que se tienen con relación al acuerdo para poder buscar una solución definitiva a las preocupaciones que el gobierno de Guatemala tiene. Veo que hay muy buena voluntad por parte de la Secretaría General de Naciones Unidas y yo esperaría que esa buena voluntad pues se vea reflejada en los próximos días con alguna notificación. Realmente lo veo positivo. Desde luego teníamos un año de estar enviando comunicaciones y se habían llevado muy pocas reuniones para poder solventar cuáles eran las preocupaciones del gobierno de Guatemala. Estamos trabajando en relación al artículo 12 de controversias del acuerdo, teniendo un diálogo franco y sincero con la Secretaría General de las Naciones Unidas para poder dar una respuesta lo más pronto posible. Sandy, antes de continuar con el análisis, yo rescato estos breves segundos de la canciller Sandra Jovel. Bueno, hubo ya reunión y eso puede ser el inicio de la solución de esta controversia y que nos lleve finalmente a ver qué va a pasar de aquí hasta el 3 de septiembre de 2019. Eso esperamos, Julio, pero hay otros datos que queremos compartirles y que Julio Talamonti nos va a dar todos esos detalles para que iniciemos precisamente con el análisis de este tema. Claro que sí, Sandy. Continuamos entonces. Producción de A la Medida le va a poner a usted ahí en pantalla lo siguiente para que me acompañe. El presidente Morales resaltó que Guatemala ha sido el único, y esto es muy cierto, estado en firmar un acuerdo de cooperación tan sui generis con la Secretaría General de Naciones Unidas para establecer en su momento una comisión como la CICIG aquí en Guatemala. Afirmó también que el Estado guatemalteco agradece el apoyo técnico dado por la CICIG para fortalecer las instituciones democráticas, particularmente del sector justicia, valorando y ponderando los aportes a la cultura de transparencia, lucha contra la impunidad y la corrupción en nuestro país. Creo que una parte también fundamental que hay que entender en este discurso, Sandy, es que dejó bastante en claro que esta lucha contra la corrupción y la impunidad pues debe de continuar. O sea, no es que con la continuidad o no continuidad, eso no lo sabremos, porque recuérdate lo que dijo el secretario de Estado Michael Pompeo en cuanto a plantearse eventualmente, si se llegan a los acuerdos correspondientes con Naciones Unidas, una segunda fase de CICIG renovada pueda continuar. Pero sea como sea, yo creo que también aquí hay algo muy rescatable. La lucha contra la impunidad corresponde a cada uno de nosotros, en principio, en casa, con nuestros valores, con nuestra cultura de ser ciudadanos honestos, y luego ya que trascienda hacia las instancias de gobierno, hacia las instancias públicas y privadas, y por supuesto sembrando esos valores también en nuestros niños para que tengamos un país mejor y que ante cualquier situación de corrupción, de cualquier que sea el ciudadano guatemalteco que lo cometa, se presente la denuncia correspondiente. Por supuesto. Julio, fueron declaraciones bastante directas, la intervención entonces del presidente de la República. Yo te pregunto, al final, ¿cómo queda la relación de Guatemala a través de la representación entonces con Naciones Unidas, especialmente con el secretario general, donde el tema principal ha sido entonces la CICIG? No se logra aún resolver la situación, están dándose los acercamientos, pero ¿cuánto tiempo ha pasado y no hemos visto un avance real? Correcto, tienes toda la razón en lo que dices. En primer lugar, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más de 11 meses, porque esto viene desde agosto del 2017. Sin embargo, también tenemos que rescatar algo, aunque este mes de septiembre hizo tensas inclusive estas relaciones a un nivel bastante grande entre el Estado guatemalteco y el relacionamiento con Naciones Unidas por el tema de CICIG, hoy creo que empezamos a ver lo que te decía en el bloque anterior. El inicio, esperemos así sea, de la solución de este problema. Ya el hecho de que no se hayan sido 10 minutos, sino que mucho más tiempo
tiempo para poder entablar una conversación franca con el secretario general Antonio Guterres, creo que nos da tal vez una esperanza de que la situación se resuelva. Y sobre todo por una cosa, porque el tiempo pasa, avanza y la transferencia y traslación de las capacidades técnicas, científicas, operativas, investigativas de CICIG al Ministerio Público urge. Aquí se nota entonces en el discurso también, Julio, que ya no están dispuestos a seguir esperando. Al menos eso fue lo que dejó claro el presidente, de decir, aquí están entonces los casos, hay que resolver, 11 meses que se hizo la solicitud, hizo entonces... se pidió este acercamiento, no hemos resuelto nada. Aquí están los casos, el caso de los Bitkov, entre otros, exactamente, el abuso excesivo de la prisión preventiva. Exactamente, entonces son temas, Julio, también que los hemos hablado aquí, también de estas situaciones que se han presentado y que hoy sirven entonces para justificar esta solicitud de cambio del comisionado. En un discurso, como dije anteriormente, que yo creo que sorprendió a muchos, a propios extraños, por esa claridad y contundencia en cuanto a señalar ciertas situaciones, sobre todo lo que dije, los matices particularmente de la sombra, llamémoslo así, de CICIG. Junto con producción de la medida, Sandy, te quiero invitar a ti y a los televidentes que compartamos otra información que es muy importante para seguir analizando esta parte del discurso. El presidente Jimmy Morales habló también sobre los cuestionamientos, como estábamos hablando, que han surgido del trabajo desempeñado por la CICIG. Tú lo decías de una manera muy oportuna, así como él lo indicó. Mencionó el tema de la familia rusa de los Bitkov, caso que llegó, inclusive, Sandy, televidentes de la medida, a la Comisión Helsinki de Estados Unidos. También el presidente Morales afirmó de la negativa precisamente de rendir cuentas de CICIG a esta Comisión Helsinki. Ya vamos a ampliar esa situación, pues de alguna manera contradice el espíritu que debe de tener precisamente una comisión contra la impunidad. A ver, expliquemos para entender esta situación. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tiene la obligación CICIG de rendir cuentas de los gastos, de todo lo que, de todo el dinero que se maneja, o cómo nosotros podemos fiscalizar? Porque a veces se nos olvidan también ciertas instituciones. Tienes toda la razón. Aquí es quien fiscaliza al fiscalizador. Por supuesto, Naciones Unidas es una instancia internacional muy importante, ¿no? CICIG es parte de ese andamiaje de Naciones Unidas. Sí. Pero en el funcionamiento propio de Naciones Unidas, recuérdate que hay el aporte y la colaboración de muchos países miembros de Naciones Unidas que dan precisamente ese apoyo financiero, económico y tecnológico para que funcione CICIG. Han sido millones de dólares o en euros durante estos 11 años. Y aquí es donde la Comisión Helsinki, para quien todavía no está muy claro en esto, la Comisión Helsinki es una comisión del más alto nivel en Estados Unidos porque se da en el seno de la Cámara Alta. La Cámara Alta son los senadores estadounidenses. Ellos pidieron, y por cierto no han recibido ninguna respuesta de Naciones Unidas, esto también hay que dejarlo claro, un informe de cómo se han invertido los fondos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos simple y sencillamente es el que da el 44% del aporte para el funcionamiento de la CICIG, y yo creo que no solo Estados Unidos, cualquier país, Estado miembro de Naciones Unidas que aporte para este tema, tiene el derecho a saber en qué se ha invertido, cómo se ha invertido, cuáles son los logros, los resultados, los alcances que se han tenido. ¿Por qué? Porque esto va en aras de la transparencia, porque esto va en aras de la imparcialidad en cuanto al actuar de una instancia como esta. Definitivamente, y aparte de ello, vemos entonces que son varios millones los que se invierten en CICIG y que obviamente se tiene que tener un control, porque hay que controlar bien la casa. Entonces, Julio, tenemos que hacer una pausa, vamos a continuar, Sandy, por favor. Gracias. Así que continúe con nosotros usted también. Ahora vamos a una pausa comercial, pero regresamos enseguida. Somos A la Medida. Muchísimas gracias por seguir en nuestra audiencia de A la Medida. Sigamos entonces en el análisis del discurso del presidente Morales. El presidente Jimmy Morales afirmó que Guatemala no quiere más enfrentamientos, lo que quiere es paz, lo que quiere es justicia. Solicitó a la vez nombrar de común acuerdo con el secretario general de Naciones Unidas un comisionado o una comisionada para que se haga cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en estos prácticamente 11 meses que restan para la finalización del mandato de la misma, Sandy. Julio, el secretario general de Naciones Unidas en repetidas ocasiones ha manifestado su apoyo hacia Iván Velázquez. ¿Es correcto? ¿Tú crees que se logre cambiar la opinión de él y que finalmente pueda ceder ante la petición del presidente? A ver,
fuera de que lo dice el artículo 12, ¿no? El tema de la negociación, en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y me ha tocado por muchos años ser catedrático, entre otras cosas, en las universidades de esa materia específicamente, la negociación significa esencialmente una cosa: es un gana-gana de ambas partes, pero para llegar a ese gana-gana, ambas partes tienen que ceder en algo. Exactamente. Entonces, en esa parte creo que por ahí es donde viene la situación. Guatemala, el Estado guatemalteco tendrá también que ceder en algunas situaciones, pero ese es el punto toral, medular del problema. Además, yo creo que para estos 11 meses, recordemos que CICIG ha tenido ya 3 comisionados, ha funcionado. Así es. Y considero que inclusive muchas de las personas que ya están destacadas de CICIG aquí en Guatemala, de las nacionalidades que sean, pudieran poder llegar a ser efectivamente los reemplazos suficientemente buenos al mando de CICIG en estos meses que quedan. Julio, cuando tú hablas de ceder, sí, en ambas partes, ¿qué puede ceder Guatemala y qué debe ceder Naciones Unidas? Al menos para que se logre entonces resolver esta situación y que finalmente se termine el problema. Muy bien, aquí entonces ya pasamos, fíjate cómo es esto. Primero la negociación, ¿verdad? Vamos a ponernos de acuerdo en algo que nos está causando problemas de hace 11 meses, que es la figura del comisionado actual. Indicando que debe haber un comisionado y nombrar otra persona. Ahí digamos que quien cedería en primera instancia tendría que ser Naciones Unidas. Pero por otro lado, y aquí entraría otra fase de la resolución alternativa de conflictos, con la mediación, que es otra forma, donde tiene que haber una parte tercera dentro de esta situación, que bien pudiera ser Estados Unidos por el protagonismo que ha tenido en el tema de CICIG, decir, ¿saben qué? Bueno, ya se dio esto Naciones Unidas, ahora veamos que el Estado guatemalteco pueda, con unas reformas y unos cambios pertinentes para detallar bien cuál sería la forma de continuar una CICIG reformada, continuar con esa lucha contra la impunidad, con el acompañamiento me refiero, porque la lucha contra la impunidad no tiene que frenar, esa tiene que seguir siempre. Entonces por ahí puede ser que haya una decisión del Estado guatemalteco donde diga, está bien, continuemos con esta CICIG reformada, llamémosle así en este instante. Cabe dentro de la negociación el hecho entonces de que finalmente la ONU cambie a Iván Velázquez al frente de la institución, pero Guatemala acepte que esté como un comisionado adjunto y hacer esas modificaciones, ¿o crees que continuaría el problema? ¿Lo podría solucionar? Podría solucionarlo, ¿verdad? Y si firman un documento bastante rápido, yo creo que podría solventarse inclusive un valladar que yo veo en lo legal, que es el artículo 15, que dice que esos acuerdos tienen que manifestarse por escrito. Claro. Pero entonces si logran firmarlo de esa manera, aún llamándole comisionado adjunto. Ojo, y me encanta la pregunta que me haces, voy a explicar por qué. Muchas personas, yo he visto que en las redes sociales, sobre todo donde se maneja esta guerra asimétrica de cuarta generación de información y desinformación, han dicho que desde el inicio ha habido la figura del comisionado adjunto de CICIG. Esto es mentira, no existe. Yo les invito nuevamente, descarguen por favor el convenio de creación de CICIG. Ahí está la estructura orgánica de la misma, que le hayan dado de facto, supongamos así, el nombre a una persona no significa que el cargo exista. No existe en lo legal, habría que crearlo, Sandy. Ese es entonces un escenario, pero veamos entonces, ¿existen las condiciones para que finalmente se pudiera dar esto, que podría ser una de las soluciones? Yo creo que sí, yo creo que ahora tal vez ya hemos visto la parte más álgida de este conflicto, y después de una cúspide de conflicto siempre viene una parte en la cual empieza a mermar el mismo y se puede empezar a llegar ya a estas discusiones maduras, consensuadas, para tener precisamente una solución como debe ser, de mutuo acuerdo y consentimiento. Así es. ¿Te parece si vemos más información de este discurso del presidente Morales ante la 73 Asamblea? Vamos a pedirle a producción de A la Medida, ahí lo están viendo ustedes en pantalla. El nuevo comisionado o comisionada, que eventualmente esa es la petición del Estado guatemalteco de CICIG, deberá realizar los traslados de las capacidades técnicas a las instancias correspondientes. Aquí hablemos claramente, nos referimos al Ministerio Público y probablemente un poquito a lo que tiene que ver con el INASIF. También el presidente Morales fue enfático en afirmar que Guatemala ha actuado durante estos 11 meses de este conflicto diplomático de buena fe en todo momento, y que mantiene además la convicción firme que las controversias pueden y deben además en lo legal solucionarse en armonía por medio del diálogo. Y aquí no hay que perderse, Sandy. Está el convenio de creación de CICIG, el acuerdo firmado por Naciones Unidas y el Estado guatemalteco, y obliga, porque lo pactado obliga a negociar. Por supuesto, y eso es lo que se está buscando en este momento y que se está dando también, afortunadamente. Así es, Sandy. Pero hay que ver otro escenario, Julio. ¿Pero por qué esperar tanto tiempo? Exactamente.
siendo un poco extremista, sí. A ver. Si no se logra el diálogo, si no se logra el acuerdo y no cambia nada, ¿cómo se podría finalizar el tema de CICIG, resolver el problema? Bueno, supongamos que no cambie nada en este escenario y con eso vamos a finalizar esta parte del análisis también, Sandy. Yo creo que lo que seguiría para los 11 meses sería siempre estas tensiones con el daño a la población guatemalteca en la polarización que existe, porque existe, ¿verdad? Y veríamos funcionar al comisionado Iván Velázquez Gómez, todavía actual comisionado de CICIG, a control remoto, llamémosle así, desde Nueva York o de donde sea, y alguna persona aquí encargada, pero no sé si serán las mejores condiciones para el traslado pronto de las capacidades que tanto necesita el Ministerio Público en cuanto al tiempo que está transcurriendo. Ese sería quizá el peor de los escenarios. No sé qué es lo que va a pasar, el tiempo pronto nos lo dirá, pero para concluir hoy sí, ya perdóname que digo otra cosa más, creo deducir y entender por lo que sucedió en la reunión de esta noche, que fue tan larga y prolongada, que se va a encontrar el punto medio de la negociación para llegar a un mutuo acuerdo y consentimiento en cuanto a la sustitución probablemente del comisionado. Ojalá, porque creo que los guatemaltecos ya queremos que este tema se pueda resolver. Así que nosotros vamos a estar pendientes de esa reunión, el resultado y sobre todo lo que se viene en los próximos días en el tema de CICIG. Es momento de continuar con otras noticias. Hablemos de las noticias judiciales. Después de estar 3 años en prisión preventiva, el juzgado B de mayor riesgo se resolvió precisamente otorgarle un arresto domiciliario al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal. El exmagistrado del Palacio de Justicia, Douglas Charchal, es acusado por el Ministerio Público de haber ayudado a una organización criminal a obtener una acción de amparo para tener un contrato de construcción en el puerto Quetzal sin obligación de pagar la licencia de construcción. Según la investigación del procesado, Charchal utilizó su puesto como magistrado para influir en las personas que otorgaron el recurso legal. Juan Alberto Guevara, abogado del acusado, dijo que las razones que motivaron al juez a dictar una prisión preventiva hace 3 años ha cambiado. No hay peligro de interferir con el trabajo de la Fiscalía. Entonces estamos hablando que si él ya excedió los 2 años de prisión, ¿qué implicaría para un proceso penal? Que él podría incluso imponerse una pena de 4 años y ya pudiera solicitar una redención de penas porque ya tiene más de los 2 años cumplidos. Incluso hasta 5 años podría imponerse una pena que él ya tiene más del tiempo solicitado para pedir un incidente de redención de penas por trabajo y buena conducta ante un juzgado de ejecución penal. El juez Miguel Ángel Galvez resolvió cambiar la prisión preventiva de Charchal por un arresto domiciliario sin la cancelación de una fianza. Tiene prohibido salir del país y acercarse a la Corte Suprema de Justicia y la Torre de Tribunales. Según el defensor Guevara, la audiencia para pedir una libertad condicional se suspendió en varias ocasiones. Otros acusados presentaron acciones legales en el caso TCQ. Si se ha trazado el proceso, prudente es que se le ponga en libertad sin perjuicio que continúe el mismo. Ahora bien, aquí digamos que se ha trazado el proceso, pero no por circunstancias imputables al licenciado Douglas Charchal. Han habido impugnaciones que han llevado su debido proceso, las cuales pues se han conocido incluso por magistrados, por Cámara de Amparos, por la Corte de Constitucionalidad, pero no imputables a él. Y en este caso pues se ha trazado el proceso. El ex magistrado de Corte Suprema no fue trasladado a tribunales. El sistema penitenciario informó a los jueces que por razones de seguridad se cancelaron los traslados de los reos al edificio judicial. Ahora, con una libertad condicional, Douglas Charchal esperará que le informen cuándo iniciará el juicio en su contra por tráfico de influencias y asociación ilícita. Bueno, si usted cree que aquí termina, no, continúa la información, ¿verdad, Sandy? Así es, pero después de la pausa regresamos con noticias internacionales. Ya volvemos. Somos a la medida. Conocer otras noticias. Bajo el lema hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible, aporte desde la experiencia y la juventud, se desarrolló hoy el 8º Foro Regional Esquipulas, que reunió a importantes expositores. Aquí les presentamos el resumen de la actividad.
Con la interpretación de varias melodías por parte de la agrupación de Sonidos de Esperanza, arrancó el 8º Foro Regional de Esquipulas. Para enfrentar los desafíos actuales, es necesaria la participación de los jóvenes en la construcción de políticas de desarrollo sostenible. A 30 años de la firma de los acuerdos de Esquipulas, no hay momento más pertinente para preguntarnos cuál es la Centroamérica que queremos, cuál es el futuro de los jóvenes centroamericanos. Hay que conseguir que los imposibles de hoy sean posibles mañana. Si fuimos capaces de superar los enfrentamientos armados, hoy seremos capaces, a la brevedad posible y rápidamente, transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible, más incluyente y participativo, que privilegie por sobre todo los derechos humanos y reconozca la igual dignidad de todos los ciudadanos. El impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentran dentro de las recomendaciones regionales. Ya llegó el momento de que unamos Centroamérica. Y por eso traíamos esto, que como pueden ver son los 7 países que forman Centroamérica, no la República Federal Centroamericana de 5, sino que la de 7. En ese tiempo Belice era una colonia británica y Panamá era parte de la Gran Colombia, pero ahora Centroamérica son 7 países, incluyendo Belice, incluyendo Panamá. Tiene que decir, se volvió loco, ¿verdad? Pero la realidad es que, piensen una cosa, si nosotros no hacemos esto, porque es posible que no lo hagamos por las diferencias que tengamos, es posible que no lo hagamos porque vamos a decir, no, es imposible, no se van a poner de acuerdo los presidentes o los congresos de cada país. Es más, ni siquiera probablemente se puedan poner de acuerdo las sociedades civiles de cada uno de los países que integrarían este proyecto. Pero si no lo hacemos nosotros, yo les apuesto que la generación Z lo va a hacer. Porque para ellos las divisiones que crearon hace 200 años ya no significan nada. Ya no, los pleitos que hicieron las oligarquías de Guatemala con la de El Salvador, con la de Honduras, y que se pelearon y se dividieron, ya no significan nada. Así, no debería ni siquiera significar nada para nosotros. Pero ya no se diga para los millennials, pero para la generación Z, créanme que las divisiones que hicieron que Centroamérica no fuera un solo país, sino un montón de protoestados, casi todos fallidos, ya no significan nada. Entonces, si nosotros no hacemos esto, lo van a hacer ellos. La democracia no se puede personalizar. Las personas pasamos, somos transitorias, pero las instituciones democráticas son las que quedan y son las que hay que preservar y cada vez trabajar para que sean más sólidas y más fuertes. En noviembre próximo, en el marco de la 26ª edición de la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado, se desarrollará la tercera fase de aportes de cambios regionales.